Buenos días, mi nombre es Diego Alfonso Torres Díaz, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD, y el propósito de este video es darle solución a la guía de la fase 2, Intercambio Cultural, de la materia Antropología Cultural. Esta guía nos propone tres preguntas, las cuales vamos a buscar dar una solución, que son las siguientes. A partir de la lectura, explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que puedan seguir a un contacto interétnico. La aculturación es un proceso de adaptación cultural. Es como una cultura se enfrenta a la otra en un cambio de costumbres y poco a poco va perdiendo su identidad propia. Esto funciona de manera bidireccional. Ambas comunidades aprenden la una de la otra, pero pues siempre va a haber alguna predominante que va a lograr aculturizar a la otra. Un ejemplo es la colonización, cómo llegaron los españoles a América. Se impusieron por medio de la violencia, con regalos y pues diferentes métodos que usaron para que poco a poco fuéramos perdiendo nuestra cultura y pues llevarse el oro y todos los beneficios que habían en estas tierras. La difusión transnacional hoy en día aplica para la culturación. Poco a poco, con el consumo de los medios de comunicación, la internet, los avances tecnológicos que hemos tenido, han hecho que poco a poco vayamos aculturizándonos a lo que pues, nos proponen estos medios. Contacto interétnico. Vale, los contrastes culturales que hay entre dos comunidades se dan en necesidad de un intercambio de conocimiento, de guerras, de posicionamiento, y han hecho que el lenguaje propio, por la necesidad de la comunicación, se vaya perdiendo y se vaya estableciendo un lenguaje más universal. Y esto pues con el fin de recibir unos beneficios mutuos por parte de las dos comunidades. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Bueno, los proyectos de desarrollo, digamos en este ámbito, iniciaremos con el término del sincretismo. El sincretismo es el intento de conciliar doctrinas distintas. Es como dos comunidades se confrontan, la una va aprendiendo con respecto a la otra, y esto hace que pues van perdiendo su identidad, pero a su vez van desarrollando métodos diferentes para aculturarse. Es una adaptación cultural y que poco a poco hace que este tipo de costumbres y de comunidades vayan perdiendo su identidad como pueblo. Aquí nacen los mecanismos de resistencia y afrontamiento, que es cuando una comunidad se niega o se resiste a perder su identidad completamente y va adaptando nuevos métodos de comportamiento o hace una fusión, por decirlo así, de las dos comunidades y va adaptando unas nuevas creencias. Según el contenido de la lectura, debe buscar en Internet un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. Bueno, el caso que escogí fueron los indios ticuna del Amazonas. Cómo se han venido afectando por la aculturación y la misma globalización, la explotación de los recursos, del desplazamiento de las zonas en las que se encuentran pues, estas comunidades y la búsqueda de hacer que pierdan su identidad, de aculturarlos, de que cambien su religión, tengan una deculturación, pierdan su autonomía indígena, porque en muchos casos estos proyectos de desarrollo que se van implementando en el Amazonas, pues en ningún momento los tienen en cuenta y eso es algo que para los indígenas es demasiado fuerte porque ellos pierden la identidad, pierden el derecho a opinar acerca de las intervenciones que se hacen en estos lugares. Ellos tienen un concepto de cuidado de la selva superior porque la naturaleza, o sea, tienen un conocimiento de la naturaleza tan grande que les hace entender que el sentido de la vida es ella, y además en una zona tan grande como los Amazonas, que es pues, prácticamente el pulmón del mundo. Y esta explotación de recursos hace que su supervivencia pues se dificulte un poco, porque poco a poco van a ir perdiendo estas costumbres y van a ir aculturando a esto. Conclusiones, bueno, la necesidad de la conservación de las costumbres para este tipo de poblaciones y crear una conciencia con la importancia de estas en su sociedad. O sea, no podemos pretender, aunque pues es lo que sucede con la culturación, poco a poco se van perdiendo estas raíces, se van perdiendo estas costumbres, estas formas de vida que son diferentes a las que nos imponen y cómo la culturación poco a poco va acabando con estas raíces. La explotación de los recursos, la afectación que tienen este tipo de comunidades
y la transformación del lenguaje para afianzar los métodos de comunicación y hacerse entender ante los demás. La importancia de establecer vínculos interculturales, pues por el cambio de costumbres, por mejoras en tecnologías para uso normal de la vida cotidiana y pues cómo esto ha ocasionado los mecanismos de resistencia y afrontamiento para que pues poco a poco con toda esta culturación no se pierdan completamente esas raíces o estas costumbres que tienen las comunidades. Muchas gracias.